No robé nada. Este dinero es mío. Jessica Williams, de 13 años, temblaba en el mostrador de atención al cliente, con la voz quebrada por la frustración mientras suplicaba. Pero el rostro de la gerente del banco, Sharon Mitchell, se contorsiona de puro asco al mirar a la joven negra. Una chica como tú con tanto dinero. No lo creo. Probablemente le robaste a alguien. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas al sentir la humillación. Se suponía que era sencillo. Solo intentaba abrir su primera cuenta corriente. Por favor, déjame llamar a mi mamá. Sharon sonrió con fría satisfacción. Guárdalo para la policía. No me creo tu historia triste. Sin dudarlo, cogió el teléfono y marcó. Sí, necesito agentes de inmediato. Tengo a una joven ladrona intentando depositar dinero robado. Pero Sharon Mitchell no tenía ni idea de que acababa de cometer el mayor error de su carrera. Porque en menos de una hora descubriría quién era la madre de Jessica, y cuando lo hizo, su mundo se derrumbó. Lo que sucedió después expuso no solo el impactante racismo de Sharon, sino un secreto tan poderoso que lo cambió todo. Antes de empezar la historia, si te opones al racismo y los prejuicios, suscríbete, escribe sí y cuéntanos desde dónde la ves en los comentarios. Seguro que te responderemos. Una radiante tarde de martes, Jessica Williams, de 13 años, saltaba de la emoción al bajar del autobús que la llevaba al centro. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que finalmente le demuestra a su madre que es lo suficientemente responsable como para gestionar sus propios asuntos bancarios. Durante semanas, Jessica había estado planeando este momento. Había investigado diferentes tipos de cuentas online, practicado lo que le diría al representante del banco e incluso ensayado cómo cruzar con seguridad esas puertas de cristal. No se trataba solo de abrir una cuenta corriente. Se trataba de independencia, madurez y de dar su primer paso real en el mundo adulto. Jessica Williams vivió en un mundo con el que la mayoría de los adolescentes solo podían soñar. Comenzaron en una mansión enclavada en la exclusiva Hillrest Estates, donde jardines perfectamente cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Asistió a la Academia Preparatoria Westfield, donde la matrícula costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas, y donde su mayor preocupación era mantener un promedio perfecto de 4.0, pero esto era lo que diferenciaba a Jessica de otros niños ricos. No tenía ni idea de lo rica que era realmente su familia. Su madre la había criado deliberadamente para creer que simplemente vivían en la comodidad. Jessica tomaba el autobús a la escuela, en lugar de que la llevaran en autos de lujo. Compraba en tiendas normales, no en boutiques de diseñadores. Se ganaba la mesada haciendo tareas domésticas y manteniendo buenas calificaciones. Esta vida normal cuidadosamente construida no era casualidad. Anderran Angela Rodríguez Williams había aprendido desde su infancia que la riqueza extrema podía ser tanto una bendición como una maldición. Recordaba ser constantemente observada, fotografiada y juzgada como heredera del imperio bancario de los Rodríguez. Así que, cuando nació Jessica, Angela tomó una decisión que moldearía la visión de su hija. Criar a Jessica para que comprendiera el valor del trabajo duro y la humildad antes de que descubriera el verdadero poder de la familia. Jessica, en el First National Bank esa tarde, llevaba consigo un sobre con $800 en dinero de cumpleaños de su abuela. Dinero de los Rodríguez que representaba meses de ahorro cuidadoso y regalos de cumpleaños. En su mochila tenía los extractos de su cuenta de ahorros, que mostraban $1,200 acumulados entre mesados, regalos navideños y pequeñas recompensas por logros académicos. Para Jessica, esto era una fortuna. Para su familia, calderilla. El vestíbulo del banco bullía con la típica actividad vespertina. Profesionales con elegantes trajes se apresuraban entre las ventanillas. Clientes mayores esperaban pacientemente en la sección VIP, y el suave murmullo de las conversaciones financieras llenaba el aire. Jessica respiró hondo, se ajustó el uniforme escolar y se acercó al mostrador de atención al cliente, con la confianza que le daba el hecho de no haber sido tratada nunca menos que como alguien valorada y respetada. Jessica se acercó a la primera ventanilla disponible con una sonrisa radiante, agarrando su sobre con el dinero de su cumpleaños y su mochila llena de documentos. La placa del mostrador decía Jennifer Adams, representante de atención al cliente. Jennifer levantó la vista de la pantalla de su ordenador y su expresión cambió de inmediato al ver a la joven negra de pie junto a la ventanilla en su sonrisa.
de bienvenida desapareció, reemplazada por una mirada de disgusto y sospecha. ¿Qué desea?, preguntó Jennifer con frialdad, con la voz impregnada de hostilidad, mientras la miraba de arriba a abajo, como si fuera algo desagradable. Hola, buenas tardes, dijo Jessica alegremente, intentando mantener una actitud positiva a pesar de la evidente grosería de la mujer. Me gustaría abrir mi primera cuenta corriente, por favor. Estoy muy emocionada. Jennifer soltó una carcajada. ¿Hablas en serio? Este es un banco de verdad, no un centro comunitario. No le damos cuentas a cualquier niño que entra. La sonrisa de Jessica empezó a flaquear. Tengo 13 años y tengo toda la documentación necesaria. ¿He estado ahorrando para esto? ¿13? Interrumpió Jennifer, con una mueca de desprecio. Y a ver si adivino, ¿tienes dinero vendiendo drogas o robando? Así es como los niños como tú suelen ganar dinero por aquí. Jessica sintió como si le hubieran dado una bofetada. Niños como yo, no lo entiendo. Voy a la preparatoria Westfield. Es dinero de cumpleaños de mi abuela. Claro. Que sí, dijo Jennifer con sarcasmo, en Westfield Prep, ¿verdad? Probablemente también robaste ese uniforme. Sé exactamente de qué tipo de barrio vienes, y no es de los que envían a los niños a escuelas elegantes. Llamo a mi gerente ahora mismo para que se ocupe de esta situación. Sabe perfectamente cómo tratar con gente como tú. Jennifer cogió el teléfono y marcó con un gesto dramático. Sharon, tienes que ir a la ventanilla 3 inmediatamente. Tengo a uno de esos chicos urbanos. Nos están intentando estafar con dinero sospechoso. Sí, exactamente del tipo del que hablamos en nuestra reunión de personal. Se está poniendo agresiva y montando un escándalo. En cuestión de minutos, la gerente del banco, Sharon Mitchell, apareció en la ventanilla, lista para tomar el control de lo que Jennifer había descrito como una típica situación de alborotador urbano. Levantó la vista de sus papeles. Sus ojos se fijaron de inmediato en Jessica, una joven negra de pie en su impecable vestíbulo, y una expresión fría y calculadora cruzó su rostro. La sonrisa cálida y profesional que solía reservar para los clientes nunca apareció. No deberías estar en la escuela, señorita. Las primeras palabras de Sharon no fueron acogedoras ni útiles. Inmediatamente se volvieron acusatorias, cargadas de sospecha. Jessica parpadeó, sorprendida por el tono áspero, pero mantuvo su actitud educada. Tengo permiso de la escuela y de mis padres. Quedé en salir temprano específicamente para... Esta sí, metió la mano en su mochila y sacó un permiso firmado por su orientador escolar. Pero Sharon apenas lo miró. Su atención estaba fija en él, sobre que Jessica había dejado en el mostrador. Cuando Jessica lo abrió para mostrarle los billetes cuidadosamente apilados, la expresión de Sharon se ensombreció aún más. Es mucho dinero para alguien de tu edad. ¿De dónde lo sacaste? La pregunta sonó como un interrogatorio, no como atención al cliente. Jessica sintió una primera punzada de confusión en el estómago. ¿Por qué esta mujer se mostraba tan hostil? En su mundo protegido, tener dinero nunca antes se había cuestionado. Es dinero de cumpleaños de mi abuela y unos ahorros que tenía guardados en casa. Quería depositarlo todo cuando abrí mi cuenta corriente. La risa de Sharon fue aguda y sin humor en mí cuesta creerlo. Las abuelas no suelen dar $800 en efectivo a niños de 13 años. La acusación fue como un puñetazo para Jessica. Nunca antes habían cuestionado su honestidad. Nunca la habían tratado con tanto escepticismo. Pero es verdad, siempre da regalos de cumpleaños generosos. Puedo enseñarte la tarjeta que escribió con ella. Jessica rebuscó en su mochila y sacó una preciosa tarjeta de cumpleaños con la letra de su abuela. Pero Sharon la descartó sin siquiera mirarla. Cualquiera puede escribir una tarjeta. Todas estas podrían ser falsas, dijo Sharon con desdén, señalando la documentación cuidadosamente preparada por Jessica. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un reluciente edificio de oficinas de 40 pisos, la doctora Ángela Rodríguez Williams se sentaba en la sala de juntas de Williams Financial Group, completamente ajena a aquel mundo protegido de su hija. Comenzaba a desmoronarse. Ángela estaba en plena negociación de una importante adquisición con otros 5 ejecutivos. Una conversación que implicaba mover millones de dólares con naturalidad. Ángela había pasado 13 años forjando la doble vida perfecta en el mundo empresarial. Era conocida como Ángela Rodríguez, la brillante directora ejecutiva que había tomado el ya exitoso imperio financiero de su familia y lo había expandido a nuevos territorios. Las revistas financieras la presentaban en sus portadas. Las escuelas de negocios enseñaban casos prácticos sobre sus estrategias innovadoras. Y la competencia respetaba su astuta toma de decisiones. Pero en su vida personal,
era simplemente Angela Williams, la madre de Jessica, quien compartía el coche. Asistía a las reuniones de padres y maestros y se preocupaba por los problemas típicos de la adolescencia, como las tareas y las amistades. Usaba su nombre de casada en socialización. Vivía en una casa hermosa, pero no ostentosa, y se había esforzado al máximo para asegurar que la infancia de Jessica fuera lo más normal posible. Esta doble identidad no se trataba solo de privacidad, se trataba de protección. Angela recordaba las presiones de crecer como la realeza bancaria, el escrutinio constante, la forma en que la gente la trataba de forma diferente una vez que conocían su apellido. Estaba decidida a que Jessica desarrollara su propio carácter, sus propios valores y su propia autoestima antes de descubrir el inmenso poder y la responsabilidad que algún día serían suyos. De vuelta en el banco, Jessica experimentaba un choque cultural en tiempo real. Intentó de nuevo mostrarle a Sharon su identificación escolar, su certificado de nacimiento y los extractos de su cuenta de ahorros del mismo banco. Pero la hostilidad de Sharon solo se intensificó. «Mira, cariño», dijo Sharon, con la voz llena de condescendencia, «chicas como tú no andan por ahí con tanto dinero. La verdad es que llevo 20 años en el sector bancario y reconozco una actividad sospechosa cuando la veo». Las palabras la golpearon como una bofetada. «Chicas como tú». Había oído esas palabras antes en películas, en noticias, pero nunca imaginó que irían dirigidas a ella. En su burbuja protegida, había estado protegida de la dura realidad de los prejuicios raciales, y ahora la golpeaba con toda su fuerza. «¿Podrías ayudarme a abrir una cuenta?», preguntó Jessica, con la voz temblorosa al sentir la confusión y el dolor. «No entiendo por qué eres tan mala conmigo. Solo quiero tener un banco aquí, como todos los demás». Pero Sharon ya había tomado su decisión. Sus prejuicios, sus resentimientos y su nuevo poder se habían combinado en una mezcla tóxica que la cegaba a todo, menos a sus propios prejuicios. «No, Luke, probablemente este dinero se ha robado y no voy a formar parte de ningún plan que estés tramando». La desesperación empezó a insinuarse en la voz de Jessica. «No es robado, por favor. Si pudieras llamar a mi mamá, ella puede explicarlo todo. También trabaja aquí. Se llama Angela Williams». Sharon entrecerró los ojos en buen intento. «No llamarás a nadie hasta que averigüemos de dónde sacaste realmente este dinero. Por lo que usé, estás trabajando con adultos que te enviaron aquí porque pensaron que una niña sospecharía menos». Lo que Sharon no se dio cuenta fue que si simplemente hubiera ingresado el nombre de Angela Williams en el sistema informático del banco, habría descubierto una modesta cuenta corriente, perteneciente a un padre de familia local, exactamente lo que Jessica afirmaba. Pero Sharon no se molestó en comprobarlo. Ya estaba decidida, mientras Jessica permanecía allí, sintiéndose más pequeña e indefensa a cada minuto que pasaba. Otros clientes comenzaron a notar la escena que se desarrollaba. El banco empezó a tomar nota. Algunos parecían incómodos con el trato obviamente hostil de Sharon hacia una joven, pero nadie dijo nada en ese momento. Jessica aprendió una dolorosa lección sobre cómo podría ser el mundo, cómo la gente podía quedarse de brazos cruzados, viendo cómo ocurría la injusticia sin intervenir. La ironía era asombrosa. Allí estaba Jessica Williams, la nieta de la dinastía bancaria Rodríguez, hija de uno de los ejecutivos financieros más poderosos del país, siendo tratada como una delincuente en un banco que el dinero de su familia había ayudado a construir y sostener durante décadas. Pero Sharon Michelle no tenía forma de saberlo. En su mente, estaba protegiendo al banco de un joven estafador. En realidad, estaba a punto de destruirlo. Su propia carrera al atacar a la familia equivocada. A medida que la tensión en el vestíbulo del banco seguía aumentando, Jessica sintió que el mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez en su vida, experimentaba lo que millones de jóvenes afroamericanos enfrentaban con regularidad a la presunción de culpa, el cuestionamiento de su legitimidad, la agotadora carga de tener que demostrar su valía a personas que ya habían decidido que no lo eran. Nadie en ese banco podía imaginar que, en tan solo unos minutos, todo cambiaría. La madre de Jessica estaba a punto de recibir un mensaje de texto que la transformaría de una madre preocupada en una fuerza vengadora de la naturaleza. Y Sharon Mitchell estaba a punto de aprender que, a veces, las personas que subestimas tienen más poder del que jamás podrías imaginar. ¿Alguna vez has sido discriminado por tu apariencia? Suscríbete ahora
y comparte tu experiencia. Esto podría inspirar a alguien. Jessica estaba de pie en el mostrador, con las manos temblorosas, mientras sacaba todos los documentos de identificación que había traído, su credencial de la Academia Preparatoria Westfield, con su foto sonriente, su certificado de nacimiento, que su madre había plastificado cuidadosamente años atrás. Sus extractos de ahorro de ese mismo banco mostraban depósitos y retiros de los últimos 3 años. Jessica extendió estos documentos sobre el mostrador como si estuviera jugando a las cartas en un juego, donde su libertad estaba en juego. Por favor, dijo con la voz temblorosa de desesperación, miren esto, demuestran quién soy, demuestran que este es mi dinero. Pero Sharon Mitchell miró esos documentos con la misma expresión que alguien podría tener al mirar la basura. Ni siquiera los recogió para examinarlos bien. En cambio, negó con la cabeza con disgusto y pronunció las palabras que sellarían su propio destino. Probablemente estos también sean falsos. Una niña de 13 años sin trabajo no tiene tanto dinero, a menos que se lo haya quitado a alguien. Fue entonces cuando Jessica se derrumbó. El peso de la injusticia, la confusión, el miedo, todo se derrumbó sobre ella de golpe. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro al comprender la realidad. Esta mujer no iba a ayudarla. Esta mujer ya había decidido que Jessica era culpable antes de que ella siquiera dijera una palabra. Por favor, sollozó Jessica. Sola, quiero llamar a mi mamá. Ella puede explicármelo todo. Pero la respuesta de Sharon reveló la verdadera profundidad de su racismo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro amenazante, y dijo algo tan vil que los clientes cercanos se quedaron boquiabiertos. Tu mamá probablemente te envió aquí para lavar dinero del narcotráfico. Ya he visto esto antes, con gente como tú. Ana ahí estaba de nuevo. Jessica sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. A los 13 años, estaba aprendiendo por primera vez que algunas personas, al ver el color de su piel, inmediatamente suponían lo peor de ella y su familia. Jessica lloraba con más fuerza, apenas podía hablar entre las lágrimas. Por favor, déjame llamarla. Solo una llamada, por favor. Pero Sharon ya había decidido qué haría a continuación. En lugar de mostrar un ápice de decencia humana, en lugar de permitir que una niña aterrorizada llamara a sus padres, Sharon cogió el teléfono con una sonrisa de satisfacción. Voy a llamar a la policía, anunció tan alto que medio banco la oyó. Esta chica está claramente involucrada en algún tipo de fraude o robo, y no voy a dejar que me manipule con lágrimas de cocodrilo. Mientras Sharon marcaba el 911, Jessica se dio cuenta de que tal vez tenía una oportunidad de contactar a su madre. Mientras Sharon hablaba con el operador de la policía, Jessica sacó su teléfono en silencio, con dedos temblorosos. Escribió tan rápido como pudo. Las lágrimas le impedían ver la pantalla. Mamá, estoy en el First National Bank, y la gerente llamó a la policía. Dice que robé el dinero y no me deja llamarte. Tengo miedo. Jessica pulsó enviar justo cuando Sharon terminó la llamada y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Dame ese teléfono, espetó Sharon, lanzándose hacia adelante para agarrarlo, pero el mensaje ya se había enviado. Viajaba por las torres de telefonía móvil de toda la ciudad, rumbo a una sala de juntas, en un reluciente rascacielos, donde la madre de Jessica tenía lo que ella creía que era una reunión de negocios rutinaria. La doctora Angela Rodríguez Williams estaba sentada a la cabecera de una enorme mesa de conferencias de caoba en el piso 42 del edificio. Williams Financial Group y a su alrededor se sentaban 5 de los ejecutivos bancarios más poderosos del estado, hombres y mujeres que controlaban miles de millones de dólares y tomaban decisiones que afectaban miles de vidas cada día. Estaban inmersos en su revisión trimestral, discutiendo márgenes de beneficio y proyecciones de mercado, cuando el teléfono de Angela vibró en la mesa a su lado. Lo miró y vio el nombre de Jessica en la pantalla. Angela había configurado un contacto de emergencia especial para Jessica, que siempre funcionaba, incluso durante reuniones importantes, pero Angela nunca esperó usarlo. Se suponía que Jessica estaría sana y salva en la escuela, y luego iría al banco para lo que debería haber sido una simple transacción de rutina. Angela cogió su teléfono y leyó el mensaje. La sala llena de poderosos ejecutivos observó cómo la mujer más controlada y serena que conocían experimentaba una transformación realmente aterradora. La confusión se reflejó en su rostro mientras intentaba comprender lo que leía. Luego, al comprender el significado, la confusión se transformó en conmoción, y finalmente la conmoción se transformó en algo mucho más peligroso. Pura
aire y fría. La temperatura en la sala de juntas pareció bajar 10 grados. El rostro de Angela se transformó en una máscara de furia controlada que hizo que todos los presentes se recostaran inconscientemente en sus sillas. «Caballeros», dijo Angela, con una voz tan tranquila y controlada que era más aterradora que si hubiera gritado. «Esta reunión ha terminado. Alguien acaba de cometer un error muy costoso». Se levantó tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Los 5 ejecutivos, hombres y mujeres acostumbrados a ser las personas más importantes de cualquier sala, de repente se sintieron muy pequeños y muy nerviosos. «Señora, ¿está todo bien?», preguntó Thomas Chun, el vicepresidente senior, que había estado presentando las cifras trimestrales. Angela ya caminaba hacia la puerta, con el teléfono en una mano y las llaves del coche apareciendo en la otra. «Alguien del First National Bank acaba de arrestar a mi hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en esa sala sabían exactamente quién era Angela Rodríguez Williams. Sabían del imperio bancario de su familia, conocían su patrimonio personal, y de repente se dieron cuenta de que alguien en First National acababa de cometer lo que podría ser el error más caro de la historia de la banca. Angela marcaba números rápidamente mientras caminaba, sus tacones resonando contra el suelo de mármol como disparos. Primero, su abogado personal, David Chun, uno de los abogados más temidos del estado. Luego, su jefe de seguridad, Robert Torres, un ex capitán de policía que había protegido a la familia Rodríguez durante 15 años. Y por último, un número que rara vez usaba, pero que siempre tenía a mano, a la línea directa con Charles Morrison, presidente de la junta directiva del First National Bank. James le llamó a su chofer al subir al ascensor. «Trae el coche. Vamos al First National Bank». De vuelta en el banco, Jessica vivía la peor pesadilla de cualquier padre. 2 policías llegaron a los pocos minutos de la llamada de Sharon y entraron en el edificio con la mente ya decidida sobre lo que iban a encontrar. El agente Bradley Walsh, con 15 años de experiencia, se acercó al mostrador de atención al cliente donde Jessica lloraba. Su compañera, la agente María Santos, se situó cerca. Ninguno de los dos parecía interesado en escuchar la versión de Jessica. «Esta chica intentaba depositar lo que creo que es dinero robado», explicó Sharon, con evidente satisfacción. «No tiene una explicación legítima de dónde lo consiguió, y se ha comportado de forma sospechosa desde que entró aquí». Jessica intentó hablar entre lágrimas. «Agentes, por favor, puedo explicarlo todo. Este es mi dinero. Tengo todos mis documentos de identidad. Solo quería abrir una cuenta corriente». Pero el agente Walsh apenas la miró. «Recibimos llamadas sobre chicos como este todo el tiempo», dijo con desdén. «Jóvenes involucrados en robos, tráfico de drogas, lo que sea. Siempre tienen alguna historia sobre dinero legítimo». Jessica no podía creer lo que oía. «Chicos como este», la misma frase que Sharon había usado. Empezaba a comprender que no se trataba solo de un gerente de banco racista. Se trataba de un sistema diseñado para perjudicar a la gente que se parecía a ella. «Por favor», suplicó Jessica, «solo miren mi documento de identidad. Voy a la preparatoria Westfield. Mi madre también trabaja aquí. Pueden verificarlo todo». Pero a los agentes no les interesaba la verificación. La agente Santos ya le estaba sacando las esposas. «Date la vuelta y pon las manos a la espalda», ordenó. Jessica se quedó paralizada. «¿Por qué? ¿Por qué? No hice nada malo». «Está detenido bajo sospecha de robo y fraude», explicó el agente Walsh con naturalidad. «Puedes explicar tu historia en la comisaría». Las esposas resonaron en las muñecas de Jessica con un sonido que pareció resonar por todo el vestíbulo del banco. Otros clientes dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron mirando con horror. Algunos sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. Una anciana cerca de la ventanilla negó con la cabeza y murmuró: «Esto está mal». Pero nadie se acercó a ayudar. Nadie exigió que los agentes redujeran la velocidad e investigaran. Antes de arrestar a una niña de 13 años, Jessica estaba aprendiendo otra dolorosa lección sobre cómo funcionaba el mundo en que la mayoría de la gente, incluso sabiendo que algo andaba mal, prefería guardar silencio en lugar de defender la seguridad. Mientras los agentes la llevaban esposada hacia la puerta, Sharon Mitchell permanecía detrás de su mostrador con una sonrisa de satisfacción en su mente. Acababa de proteger su banco de un joven delincuente. No tenía ni idea de que, en realidad, acababa de destruir su propia carrera y posiblemente todo su futuro. Pero al otro lado de la ciudad, una fuerza de la naturaleza se dirigía hacia ella. Angela Rodríguez Williams
Estaba en el asiento trasero de su Bentley, haciendo llamadas que lo cambiarían todo. Su chofer, James, zigzagueaba entre el tráfico, como si condujera una ambulancia. Y en el asiento del copiloto, el jefe de seguridad de Angela ya estaba coordinando con la junta directiva del banco. Si quieres ver a Sharon Mitchell recibir justo lo que se merece, mejor suscríbete ahora mismo, porque la venganza que se avecina va a ser absolutamente épica. 23 minutos después de que Jessica enviara ese desesperado mensaje de texto, algo extraordinario ocurrió frente al First National Bank. Un elegante Bentley negro con ventanas tintadas tan oscuras que parecían espejos se acercó a la acera. Pero este no era un coche de lujo cualquiera. La matrícula decía RFH 0001 D. Rodríguez Financial Holding, y cualquiera en el mundo bancario habría reconocido esas iniciales de inmediato. La puerta del coche se abrió y la doctora Angela Rodríguez Williams salió a la acera. Llevaba un traje, a medida que costaba más que los coches de la mayoría de la gente, en $10.0 de artesanía italiana. Sus joyas eran discretas pero inconfundiblemente caras, y se comportaba con la clase de confianza que solo proviene de la riqueza generacional y el poder absoluto. Pero Angela no estaba sola. Tras ella emergió David Chun, uno de los abogados más temidos del estado, un hombre cuya tarifa por hora superaba el salario mensual de la mayoría de la gente. A continuación llegó Robert Taos, su jefe de seguridad y ex capitán de policía, cuya presencia inspiraba respeto de inmediato. Finalmente, 2 agentes de seguridad adicionales parecían capaces de manejar cualquier situación que pudiera surgir dentro del banco. Los clientes que habían estado haciendo sus cosas con normalidad se detuvieron de repente y se quedaron mirando. Se podía sentir el cambio en la atmósfera, como si la presión atmosférica hubiera cambiado antes de un hecho. La gente se apartó instintivamente a medida que este poderoso séquito se acercaba a la entrada. Incluso los policías que habían arrestado a Jessica miraron nerviosos hacia la puerta. Angela cruzó aquellas puertas de cristal con la imponente presencia de quien dominaba todo lo que veía. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol a un ritmo que parecía una cuenta regresiva para el día del juicio final. Las conversaciones se interrumpieron y los teléfonos se bajaron. Sharon Mitchell estaba detrás de su mostrador de atención al cliente, aún disfrutando de lo que creía su momento de triunfo. Había logrado expulsar a quien creía que era un alborotador de su banco y esperaba elogios de sus superiores por su vigilancia. Pero cuando Sharon levantó la vista y vio a Angela acercarse, no tenía ni idea de a quién miraban ahí, a pesar de que la foto de Angela aparecía en revistas financieras y publicaciones de negocios durante años. Sharon nunca había relacionado ese rostro con Jessica Williams. El mundo bancario conocía a Angela Rodríguez como una poderosa directora ejecutiva, pero las fotos siempre eran retratos profesionales en entornos empresariales, nunca fotos familiares casuales, nunca fotos con su... Angela se dirigió directamente al mostrador de Sharon, con sus ojos oscuros fijos en la mujer que se había atrevido a hacerle daño a su hija. Cuando habló, su voz era tan controlada y tranquila que resultaba más aterradora que si hubiera estado gritando: «Libera a mi hija». De inmediato, Sharon miró a esta mujer, evidentemente adinerada, y sintió un momento de confusión, pero su arrogancia la dominó rápidamente y tuvo la audacia de burlarse. «Mire, señora, no sé quién se cree que es, pero su hija es una ladrona. Intentaba depositar dinero robado e hice exactamente lo que debía hacer. La policía ya se la llevó». Angela metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Pero no era una tarjeta cualquiera. Estaba impresa en papel grueso, con letras doradas que reflejaban la luz. La colocó sobre el mostrador, justo frente a Sharon, con la precisión de quien da jaque mate a una pieza de ajedrez. «Soy la doctora Angela Rodríguez Williams», dijo con una calma serena. «Mi familia es Rodríguez Financial Holdings. No solo aquí, Sharon, somos propietarios». Sharon cogió la tarjeta y la leyó, y por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. El apellido Rodríguez era legendario en el mundo bancario, pero seguro que esto no podía ser. «No lo entiendo», balbuceó Sharon. «La chica se llama Williams, no Rodríguez». La sonrisa de Angela era más fría que el viento invernal. «Rodríguez es mi apellido de soltera. Williams es mi apellido de casada. Y acaban de arrestar a la nieta del hombre que fundó este banco hace 80 años.
El color comenzó a desvanecerse del rostro de Sharon al comprender la magnitud de su error. Pero Ángela no había terminado. Apenas estaba empezando. Rodríguez Financial Holdings posee el 60% de First National Bank, continuó Ángela, con la voz cada vez más firme y autoritaria. Mi familia ha sido la accionista mayoritaria desde 1943 en cada ascenso que han recibido, cada sueldo que han cobrado, cada beneficio que han disfrutado. Todo ha salido del dinero de mi familia. Para entonces, una multitud se había reunido alrededor del mostrador de atención al cliente. Otros empleados del banco salían de sus oficinas, atraídos por la conmoción. Los clientes sacaban sus teléfonos para grabar lo que claramente iba a ser una confrontación épica. El abogado de Ángela, David Chen, dio un paso al frente. En este punto, señorita Mitchell, ¿en serio sugieres que tener dinero de cumpleaños para un niño constituye una actividad sospechosa? ¿Sabes que la discriminación racial es un delito federal? Antes de que Sharon pudiera responder, las puertas principales del banco se abrieron de nuevo, y Charles Morrison, presidente de la junta directiva de First National, entró prácticamente corriendo en el edificio. Era un hombre distinguido de unos 70 años, que llevaba más de 25 años gestionando los intereses bancarios de la familia Rodríguez. Morrison echó un vistazo a Ángela y comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Su rostro palideció mientras se acercaba a la creciente multitud alrededor del mostrador de Sharon. Ángela, dijo, ligeramente sin aliento por la prisa. Vine en cuanto recibí tu llamada. ¿Dónde está Jessica? Ver al presidente del banco entrar corriendo y llamar a Ángela por su nombre, con evidente familiaridad, conmocionó a la multitud. Sharon sintió que le flaqueaban las piernas al darse cuenta de que podría estar en un lío mayor del que jamás había imaginado. Charles, respondió Ángela, suavizando ligeramente la voz al dirigirse a la amiga de la familia. Tu empleada acusó a mi hija de 13 años de robo y blanqueo de capitales. Se negó a que Jessica me llamara. Se negó a verificar su identidad y, en cambio, llamó a la policía para que la arrestaran. Morrison se giró para mirar a Sharon con una expresión de absoluto horror. ¿Qué hiciste? Intentó defenderse Sharon, pero su voz salió apenas un susurro. Señor, solo estaba siguiendo el protocolo para actividades sospechosas. La chica tenía mucho dinero y ninguna explicación válida. ¿Ninguna explicación válida? La interrumpió Ángela, alzando la voz por primera vez. Era dinero de cumpleaños de su abuela, demostró. Escucharon su identificación, su expediente escolar, los extractos de su cuenta de ahorros, de este mismo banco. ¿Qué más explicación necesitaban? Morrison ya estaba al teléfono pidiendo que revisaran de inmediato las grabaciones de seguridad. En cuestión de minutos, todos observaban las cámaras del banco en un monitor que habían sacado de la oficina de seguridad. Las imágenes eran contundentes. Mostraban a Jessica entrando al banco, acercándose educadamente al mostrador de Sharon con una sonrisa y presentando sus documentos con respeto. Mostraban a Sharon mostrándose hostil de inmediato, negándose a examinar la identificación de Jessica y tratándola con evidente desprecio desde el primer momento. Pero lo más importante, las imágenes mostraban otras interacciones de Sharon. En los últimos meses, en un caso tras otro, en el que Sharon sometía a un escrutinio especial a clientes minoritarios. Solicitaba documentación adicional que no exigía a los clientes blancos y trataba a las personas de color con evidente recelo y hostilidad. Dios mío, susurró Morrison mientras observaba la evidencia de discriminación sistemática en la pantalla. Sharon, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Pero Sharon no pudo responder. Miraba el monitor horrorizada, viendo cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real. Cada suposición racista, cada decisión sesgada, cada momento de discriminación estaba a la vista de todos. Ángela se volvió hacia Morrison con voz firme. Quiero saber cuántos otros clientes han sido tratados así. Quiero una investigación completa sobre la conducta de esta mujer, y quiero que se inicie de inmediato. Morrison asintió con gravedad. Se harán, Ángela. No puedo ni empezar a disculparme por lo que ha sucedido hoy. Esto es absolutamente inexcusable. Pero Ángela no buscaba disculpas. Buscaba justicia. ¿Dónde está mi hija ahora? La han llevado al centro de detención juvenil para su procesamiento, respondió Morrison, sacando ya su teléfono. Pero puedo liberarla de inmediato. Llamaré personalmente al jefe de policía. Mientras Morrison hacía sus llamadas, Ángela se volvió hacia Sharon,
que ahora temblaba visiblemente detrás del mostrador. La ironía de la situación era absolutamente devastadora. Sharon había pasado 20 años ascendiendo en un banco propiedad de la misma familia a la que acababa de atacar. ¿Sabes qué es lo más trágico de esto, Sharon?, dijo Angela en voz baja. Mi hija nunca había experimentado racismo hasta hoy. Ha vivido una vida protegida, de gente como tú. Entró en este banco con plena confianza en el sistema, creyendo que si era educada y honesta, recibiría un trato justo. Sharon intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Hoy le robaste la inocencia, continuó Angela. Le enseñaste a una niña de 13 años que hay gente que la odiará por el color de su piel. Por muy educada que sea, por muy legítimo que sea su negocio, eso es algo que nunca podrá desaprender. Los guardias de seguridad, que habían sido llamados para escoltar a Sharon fuera del edificio, eran los mismos que habían presenciado cómo esposaban a Jessica antes. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Señora Mitchell, dijo Morrison oficialmente, su empleo en First National Bank queda despedido de inmediato. El personal de seguridad la escoltará fuera del edificio y se le prohíbe permanentemente el acceso a todas las instalaciones del banco. Mientras Sharon era retirada en desgracia, Angela se giró para dirigirse a la multitud de clientes y empleados que habían presenciado todo el enfrentamiento en que esto sirva de lección a todos aquí, dijo con una voz que resonó en todos los rincones del banco. El racismo no solo es moralmente incorrecto, es un mal negocio, es caro, y en este caso le costó a alguien toda su carrera. Pero la historia no había terminado. Angela aún tenía que llegar hasta su hija, que se encontraba en un centro de detención, probablemente aterrorizada y confundida por cómo su simple visita al banco se había convertido en una pesadilla. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Angela y tu hija fuera arrestada injustamente? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más historias como esta. Las consecuencias del despido de Sharon fueron rápidas y absolutamente devastadoras. A los 30 minutos del anuncio del presidente Morrison, los guardias de seguridad ya estaban vaciando la oficina de Sharon. 20 años de objetos personales acumulados, fotos, familias, premios, certificados de logros fueron arrojados sin contemplaciones en cajas de cartón. Le revocaron las tarjetas de acceso, le cambiaron la contraseña de su computadora y borraron su nombre del directorio de empleados. Pero esta humillación apenas comenzaba. A medida que se corría la voz en el banco, los empleados que habían trabajado con Sharon durante años empezaron a recordar incidentes que antes habían pasado por alto, su forma de hacer bromas sobre ciertos clientes, como siempre parecía exigir documentación adicional a las personas de color. El sutil pero constante patrón de discriminación que todos habían notado, pero que nadie se había atrevido a denunciar. En 2 horas, la reputación profesional de Sharon estaba en ruinas. El sector bancario es sorprendentemente pequeño y las noticias se transmiten rápidamente a través de las redes profesionales. Al final de ese primer día, el despido de Sharon y las razones que lo motivaron se habían extendido a los bancos de todo el estado. Al final de la semana, las instituciones financieras de todo el país sabían exactamente lo que Sharon Mitchell le había hecho a Jessica Williams. La historia se convirtió en una advertencia susurrada en conferencias bancarias y seminarios de desarrollo profesional. El nombre de Sharon se convirtió en sinónimo de todo lo malo del racismo institucional en los servicios financieros. Su perfil de LinkedIn, que antes mostraba con orgullo 2 décadas de ascenso constante en diversos puestos, ahora mostraba una brecha que cualquier empleador potencial comprendería sin necesidad de explicación. Pero el castigo de Sharon fue solo el comienzo de los cambios sistémicos que el caso de Jessica traería. Los oficiales de policía que habían arrestado a Jessica sin realizar una investigación real, de repente se encontraron bajo escrutinio, el escrutinio más intenso de sus carreras. El oficial Bradley Walsh, un veterano con 15 años de experiencia, que se enorgullecía de sus rápidos tiempos de respuesta y acción decisiva, descubrió que la velocidad y la decisión no significaban nada sin imparcialidad y una investigación. Las grabaciones de su cámara corporal fueron revisadas fotograma a fotograma, revelando un patrón de suposiciones y sesgos que sus supervisores ya no podían ignorar. La oficial María Santos
quien había sido quien le puso las esposas a Jessica. Se encontró enfrentando preguntas sobre por qué nunca había pedido ver los documentos que Jessica seguía intentando mostrarles, por qué había creído automáticamente las acusaciones de Sharon sin verificarlas, por qué había tratado a una niña de 13 años que lloraba como si fuera una delincuente empedernida. Ambos agentes fueron suspendidos a la espera de una investigación completa de asuntos internos que examinaría no solo este incidente, sino todos los arrestos que habían realizado con sospechosos pertenecientes a minorías en los últimos 5 años. Se revisaron sus casos en busca de patrones de sesgo racial. Se analizaron sus informes en busca de lenguaje que pudiera indicar prejuicios y se examinaron sus registros de capacitación para ver si habían omitido información crucial sobre sesgo implícito y policía comunitaria. La investigación reveló patrones inquietantes. El agente Walsh había arrestado a sospechosos negros a una tasa casi 3 veces mayor que la de sus colegas blancos, a pesar de trabajar en los mismos barrios. El agente Santos había usado la fuerza contra sospechosos pertenecientes a minorías, con mucha más frecuencia que contra sospechosos blancos en situaciones similares. Los datos pintaron una imagen clara de sesgo sistémico que ya no podía ignorarse. ¿Cree que el castigo de Sharon y los agentes fue suficiente o debería haber habido aún más consecuencias por lo que le hicieron a Jessica? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque el capítulo final de esta historia les mostrará el impacto a largo plazo de lo que sucedió en ese banco ese día. La gestión del caso de Jessica por parte del Departamento de Policía se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer al responder a llamadas que involucran a menores y personas de color. No verificaron los hechos básicos, se negaron a escuchar la explicación de Jessica e inmediatamente se alinearon con la palabra de un adulto sobre la de un niño, simplemente por estereotipos raciales y suposiciones sobre la clase económica. La indignación pública fue rápida y sostenida. Los grupos comunitarios que llevaban años quejándose del sesgo policial de repente se encontraron con un ejemplo perfecto de cómo el sistema les falló a los jóvenes de color. El hecho de que Jessica provenga de una familia adinerada solo puso de relieve lo mucho peor que debe ser el trato para los niños indefensores poderosos. En cuestión de semanas, el Departamento de Policía se vio obligado a implementar reformas radicales. Los nuevos protocolos exigían a los agentes realizar investigaciones exhaustivas antes de realizar arrestos, especialmente cuando había niños involucrados. Los agentes debían completar una capacitación reforzada sobre sesgo cada 6 meses. Las grabaciones de las cámaras corporales se revisarían aleatoriamente para detectar indicios de comportamiento discriminatorio y, lo más importante, se estableció una junta de supervisión civil para investigar las denuncias de discriminación racial. Mientras tanto, el presidente Morrison trabajaba 18 horas al día para reparar el daño a la reputación del First National Bank, implementar cambios que evitaran que incidentes similares se repitieran. Sabía que la continuidad de la propiedad del banco por parte de la familia Rodríguez dependía de su capacidad para demostrar que se trataba de un incidente aislado, no representativo de los valores de la institución. Los cambios fueron integrales e inmediatos. Cara empleado, desde cajeros a tiempo parcial hasta altos ejecutivos. Se les exigió que completaran 40 horas de capacitación sobre sesgos en un plazo de 60 días. La capacitación no consistía solo en módulos en línea que las personas podían revisar sin pensar. Incluía ejercicios de rol, situaciones reales y conversaciones cara a cara sobre sesgos inconscientes y excelencia en el servicio al cliente. Se establecieron nuevos protocolos específicos para atender a clientes menores de edad. Los jóvenes ya no serían vistos automáticamente con sospecha, simplemente por su edad. El personal fue capacitado para reconocer que los adolescentes de diferentes orígenes económicos podrían tener razones legítimas para llevar efectivo o realizar grandes depósitos. Más importante aún, el banco estableció una norma según la cual a ningún cliente menor de 18 años se le podía negar el servicio ni denunciarlo a las autoridades sin la aprobación de al menos 2 gerentes y la documentación de infracciones específicas de la política. Pero los cambios más importantes estaban ocurriendo en las conversaciones privadas de la familia Rodríguez. El viaje a casa desde el centro de detención juvenil fue los 20 minutos más largos de la vida de Jessica y Ángela. Jessica por la ventana, observando pasar los barrios que conocía, intentando procesar como su mundo seguro y predecible
se había vuelto tan complicado y aterrador de repente. «Mamá», dijo Jessica finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro, «¿por qué esa mujer me odiaba tanto? Ni siquiera la conocía hasta hoy. Fui educada, tenía todos mis documentos, no hice nada malo». Las manos de Ángela se apretaron sobre el volante mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar algo que ella misma aún encontraba incomprensible. ¿Cómo le dices a una niña de 13 años que algunos la odiarán por algo tan arbitrario como el color de su piel? «Cariño», dijo Ángela, deteniendo el coche a un lado de la carretera para poder dedicarle a esta conversación la atención que merecía. «Lo que te pasó hoy no tuvo nada que ver con lo que hiciste o dejaste de hacer. Esa mujer hizo suposiciones sobre ti basándose en el color de tu piel, y eso se llama racismo. Es feo y está mal, pero es algo que existe en este mundo». Jessica se giró para mirar a su madre, con la confusión y el dolor reflejados en el rostro. «Pero tenemos dinero, vivimos en una casa bonita, voy a una buena escuela, ¿acaso eso no importa?». Este era el momento que Ángela había temido durante 13 años. Había pasado toda la vida de Jessica intentando crear una burbuja donde su hija pudiera crecer libre de la dura realidad de los prejuicios. Los prejuicios y la discriminación habían forjado cuidadosamente una vida donde Jessica sería juzgada por su carácter y logros, en lugar de por su raza o la riqueza familiar. Pero ahora esa burbuja se había roto, y Ángela se dio cuenta de que su protección podría haberla dejado más vulnerable. «Cariño», dijo Ángela, respirando hondo, «necesito contarte algo importante sobre nuestra familia. No solo tenemos dinero, tenemos muchísimo dinero, más del que la mayoría de la gente podría imaginar». Durante las 2 horas siguientes, sentada en ese coche, a un lado de la carretera, Ángela lo explicó todo a la dinastía bancaria de los Rodríguez, que había comenzado con su bisabuelo en la década de 1940, el patrimonio neto actual de la familia de $2.8 millones y el hecho de que poseían la mayoría de las acciones no solo del First National Bank, sino también de docenas de otras instituciones financieras en todo el país. Jessica descubrió que su cómoda vida de clase media, en realidad, había sido cuidadosamente construida para ocultar la realidad de la inmensa riqueza y el poder de su familia. La modesta casa era, en realidad, solo una de las 7 propiedades que poseía la familia. Los eventos de la escuela pública a los que Ángela asistía se veían compensados por reuniones privadas de la junta directiva, donde tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados y millones de clientes. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Jessica, abrumada por estas revelaciones y un poco traicionada por el engaño. Ángela se acercó y tomó las manos de su hija, «porque primero quería que desarrollaras tu propio carácter. Quería que comprendieras el valor del trabajo duro, la amabilidad y la humildad, antes de que aprendieras sobre la responsabilidad que conlleva la posición de nuestra familia. Creí que te estaba protegiendo de las presiones y expectativas que conlleva la riqueza extrema, pero ahora me doy cuenta de que quizá te dejé sin preparación para el mundo real». Jessica guardó silencio un largo rato, mirando sus manos unidas, mientras procesaba todo lo que había aprendido. «Entonces, ¿podríamos haber evitado lo que pasó hoy?». «Sí», dijo Ángela con firmeza, «y lo evitamos, pero lo más importante es que nos aseguraremos de que no les pase a otros jóvenes que no tienen nuestras ventajas». Esa conversación en el coche marcó el inicio de la transformación de Jessica, de una adolescente protegida a una joven activista con un claro propósito. Pasó las siguientes semanas leyendo todo lo que pudo sobre derechos civiles, justicia económica y la historia de la discriminación en los servicios financieros. Aprendió sobre la segregación residencial, los préstamos abusivos y las innumerables maneras en que las instituciones bancarias se habían utilizado para perpetuar la desigualdad racial. Pero Jessica también aprendió sobre el poder de la defensa y la importancia de usar los privilegios para luchar por los demás. Un mes después de su arresto, la Fundación de la Familia Rodríguez anunció una importante iniciativa diseñada para educar a los jóvenes sobre sus derechos financieros y brindar recursos a las familias que enfrentan discriminación en el sector bancario. El programa, llamado Justicia Financiera para Todos, era integral y ambicioso. Incluía talleres educativos para adolescentes sobre sus derechos al abrir cuentas o realizar operaciones bancarias. Ofrecía recursos legales a las familias que enfrentaban discriminación. Financiaron organizaciones comunitarias que trabajaban para promover la educación financiera en comunidades marginadas
y establecieron una línea directa, a la que los jóvenes podían llamar si experimentaban un trato similar al que Jessica había enfrentado. Jessica se convirtió en el rostro de la campaña, compartiendo su historia en escuelas, centros comunitarios y organizaciones juveniles de todo el estado. Su mensaje era simple pero contundente. Todos los jóvenes merecían ser tratados con dignidad y respeto al realizar negocios legítimos, independientemente de su raza, situación económica o edad. La respuesta fue abrumadora. Miles de jóvenes compartieron sus propias historias de discriminación y trato injusto. Muchos simplemente habían aceptado el mal servicio o el trato sospechoso como algo normal, sin darse cuenta de que tenían derechos y defensores que lucharían por ellos. First National Bank, mientras tanto, estaba implementando cambios que se convertirían en un modelo para las instituciones financieras de todo el país. Las nuevas políticas orientadas a los jóvenes iban mucho más allá de una simple capacitación sobre prejuicios. El banco rediseñó su enfoque de atención al cliente, específicamente para clientes menores de edad, reconociendo que los jóvenes podrían necesitar más orientación y paciencia para aprender a desenvolverse en los sistemas financieros. Contrataron y capacitaron especialistas en jóvenes para trabajar específicamente con clientes menores de 18 años. Estos especialistas comprendían que los adolescentes podían tener preguntas que a los adultos les parecían básicas, que podían estar nerviosos ante sus primeras experiencias bancarias y que merecían el mismo nivel de servicio profesional que cualquier cliente adulto. El banco también creó materiales educativos diseñados específicamente para adolescentes que abrían sus primeras cuentas. Estos materiales explicaban la terminología bancaria, describían los derechos de los clientes y proporcionaban directrices claras sobre los documentos necesarios para los diferentes tipos de transacciones. Y lo más importante, establecieron protocolos claros para evitar que ningún cliente fuera tratado con sospecha u hostilidad por su apariencia o supuesta situación económica. Pero quizás el momento más impactante de toda esta historia se produjo exactamente una semana después del despido de Sharon, cuando Angela regresó al First National Bank para dirigirse al resto del personal. Estaba en el vestíbulo principal donde su hija había sido humillada y arrestada, con la misma presencia imponente que tan eficazmente había desmantelado la carrera de Sharon. Todo el personal estaba reunido en cajeros, gerentes, guardias de seguridad y personal administrativo. Se quedaron en silencio, nerviosos, mientras Angela se preparaba para hablar, sabiendo que sus trabajos y el futuro del banco podrían depender de lo que dijera a continuación. Mi familia amasó una fortuna en este país, a pesar de que gente como Sharon intentó detenernos. Comenzó Angela, y su voz se oyó con claridad en cada rincón del edificio. Mi abuelo empezó con determinación y la convicción de que los servicios financieros deberían estar al alcance de todos. Sin importar el color de su piel o el vecindario del que vinieran. Hizo una pausa para mirar alrededor de la sala, haciendo contacto visual con cada empleado mientras continuaba. Él enfrentó una discriminación que era legal y se practicaba abiertamente en su época. Los bancos se negaron a atenderlo. Los agentes de préstamos le dijeron en su cara que no hacían negocios con gente como él. Pero él no se rindió. Trabajó el doble, ahorró cada centavo y finalmente fundó su propio banco que serviría a todos de manera justa. La voz de Angela se hizo más fuerte a medida que se entusiasmaba con el tema. 3 generaciones después, mi hija entró en este banco, un banco que el dinero de su tatarabuelo ayudó a construir, y fue tratada como una criminal por alguien a quien le pagaron con el dinero de mi familia. La ironía sería risible si no fuera tan trágica. La sala quedó en absoluto silencio mientras Angela continuaba. Jessica aprenderá de esta experiencia que el respeto no se da, se exige, y tenemos el poder de exigirlo. Pero lo más importante es que aprenderá que tener poder significa usarlo para proteger a quienes no lo tienen. El discurso de Angela fue grabado por equipos de noticias locales y publicado en línea, donde rápidamente se volvió viral. El video se compartió millones de veces, convirtiéndose en un grito de guerra por el empoderamiento económico y los derechos civiles. Pero para Angela, no se trataba de fama ni reconocimiento, se trataba de asegurar que ningún otro niño pasara por lo que Jessica había vivido. El discurso también sirvió como una clara advertencia para cualquiera en el sector de los servicios financieros que pudiera haberse tentado a participar en prácticas discriminatorias. El mensaje era inequívoco:
A la familia Rodríguez estaba observando, tenían los recursos para defenderse y no temían usar su poder para exigir justicia. 3 meses después, Jessica regresó al First National Bank para finalmente abrir la cuenta corriente que originalmente había solicitado. Pero esta vez, no era solo una niña de 13 años protegida que intentaba demostrar su independencia. Era una joven que entendía tanto su privilegio como su responsabilidad. Había aprendido duras lecciones sobre las injusticias del mundo, pero también había descubierto su propio poder para luchar contra ellas. El personal la trató con el máximo respeto y profesionalismo, por supuesto, pero Jessica dejó claro que esperaba el mismo trato respetuoso para cada joven cliente que entrara por esas puertas. Había aprendido que tener poder significa usarlo para proteger a quienes no tienen las mismas ventajas. El proceso de apertura de cuenta, que debería haber tomado 15 minutos la primera vez, se completó en menos de 5 minutos. Esta vez, Jessica recibió un paquete de bienvenida diseñado específicamente para jóvenes clientes. Una presentación personal con su especialista en juventud y una explicación clara de todos los servicios disponibles. En cuanto a Sharon Mitchell, su caída fue completa e irreversible. A las redes informales del sector bancario se aseguraron de que su historia la siguiera, donde quiera que buscara un nuevo empleo. Empresas de servicios financieros, aseguradoras y negocios relacionados sabían exactamente lo que había hecho y por qué la habían despedido. Sharon descubrió que la reputación en el mundo profesional lo es todo, y una vez destruida, es casi imposible reconstruirla. Se encontró trabajando en una serie de empleos mal pagados en tiendas minoristas, cada uno un doloroso recordatorio de la carrera que había echado a perder por sus propios prejuicios y odio. Pero quizás lo más apropiado del castigo de Sharon fue que se vio obligada a observar desde la distancia cómo el sector bancario del que la habían expulsado experimentaba los mismos cambios que podrían haber salvado su carrera si los hubiera aceptado antes. Cada noticia sobre capacitación, sobre prejuicios, cada artículo sobre atención al cliente inclusiva y cada reconocimiento que recibía First National Bank por sus políticas progresistas le recordaba de lo que podría haber formado si hubiera elegido otra opción. ¿Y la posibilidad de que Sharon volviera a trabajar en la banca? Cero, pero su historia se ha convertido en una poderosa herramienta de enseñanza, utilizada en programas de capacitación sobre prejuicios en todo el país para ilustrar las consecuencias reales de la discriminación y los prejuicios. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también aprendan. Nos vemos en la próxima.